Cordial saludo. Hoy vamos a abordar el libro que está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales de Nicolás Carr. Voy a abordar el capítulo número 1 llamado Hall y yo. En esta oportunidad es muy claro tener presente quién es Hall. Hall es una máquina o es una inteligencia artificial que está presente en la nave Discovery, y esto hace parte de una serie llamada Odisea en el espacio. Resulta que Hall tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿no?, en pro como de mantener la nave a salvo, y también cuenta con la opción o la programación de no aceptar preguntas con duda, y en un determinado momento él inicia como a eliminar a todos los tripulantes que hayan tenido dudas sobre él, y así comienza el capítulo. Entonces cuando van a desconectar a Hall, él dice que no quiere perder su mente, que puede sentir que está perdiendo su mente. A partir de esto, el autor hace un análisis acerca de cómo él ha perdido de cierta manera o ha sentido que su mente se ha visto modificada, que se está como rediseñando, o como que con el paso del tiempo él ha sentido que le están programando de nuevo la memoria. Entonces es aquí cuando él dice que él cree saber a qué se debe esto, y habla sobre la web. Entonces pues dice que dentro como ya de las dinámicas de la web, pues él ya sabe que la web se convirtió en algo universal, y que por medio de la web él tiene todo lo que necesita para nutrir su información. Este análisis que hace el autor tiene como base fundamental que él se ha percatado o se ha dado cuenta que a la hora de leer un texto físico, o incluso en la red de leer un texto muy largo, y él dice largo de 4 párrafos, que en realidad no es largo. Sin embargo, él dice que eso ya es difícil, que él estudió literatura, y pues él toda su vida, todo su tiempo había leído en libros, había permanecido en la biblioteca todo el tiempo. Por ejemplo, sus investigaciones le habían llevado horas y horas, días, e incluso él decía que gasolina, porque tenía que viajar de un lado a otro. Entonces él dice que ya en estos tiempos actuales donde la web ha entrado en su vida, no es capaz o no puede centrarse a leer un texto, un libro como de literatura, por ejemplo, que ya ha sido muy difícil. Entonces él parte cómo la web se volvió ese centro de conocimiento por su agilidad, ¿no?, por su facilidad, porque todo está a un alcance bastante veloz. Bueno, entonces él también dice que pues en medio de la web y todo esto se ha dado como una incorporación de la media, ¿no? Entonces que también se ha percatado pues que esta media, ¿no?, todo lo que podemos encontrar en la web, no es solo algo que precisamente nos proporcionan información, o que es como la biblioteca donde va y se obtiene todo, sino que también modelan nuestra mente. Es decir, que como que toda esa facilidad que brinda la web no viene de una manera gratuita, lo dice él, como que se tienen que hacer cambios, y que aún así está dispuesto a aceptar ese cambio, ¿no?, porque los beneficios que obtiene ciertamente le funcionan mejor. En esta cita que tenemos acá, resulta que el autor ha hecho como un recorrido por varias personas. Él no quería como hacer este análisis solo pensando en su experiencia propia. Entonces pues él comentó con personas allegadas dentro de su círculo académico, ¿no?, como son comunicadores, como son, incluso estuvo un estudiante de filosofía, pues que él estaba sintiendo que su mente ya divagaba a la hora de tener que leer algo, no sé, de corrido o muy largo o muy completo. Entonces hay un doctor en comunicación que le dice que Internet pudo haber hecho un lector menos paciente. Entonces ya no soy el lector que toma un libro, que me gusta leer ese libro, que no me salto ninguna página, porque eso es muy importante. Él resalta que dentro de la web, en las personas, nosotros no leemos todo, generalmente como que empezamos a saltar para obtener información más rápida, para que esta información sea más ágil, ¿sí? Entonces dice que esta persona le dice que a pesar de que ya no es como un lector en los tiempos de antes de la web, llamémoslo así, la web no es que él lo vea como una desventaja, sino que lo ha hecho más inteligente en otras cosas. ¿Por qué? Pues porque dentro de la web, a diferencia de un libro,
pues están los hipervínculos, ¿no? Están de por sí muchas veces hasta las mismas imágenes, no sé, se pueden implementar mapas, cuadros. Entonces hay como una conexión de información que no se limita solo al libro, sino que expande y expande y expande. Y entonces de un tema pueden surgir muchísimos más que van complementando todo y que hacen de esa búsqueda una búsqueda como en un mismo sitio, no como cuando se hace físico, que si yo tengo un libro pues y necesito buscar algo, tengo que, no sé, redimirme a otro libro, buscar dentro de este libro dónde está esa parte que yo necesito, sino que pues en la web ya todo está, hagamos de cuenta, como citado. Entonces es dar un clic y ya inmediatamente nos envía como a otro campo de información que estaba dentro de otra información. Entonces se va creando como esa cadena, y entonces pues esta persona le dice que como en ese campo siente que la web lo ha hecho más inteligente por la conexión a documentos, ¿sí? Y es eso, precisamente como que hay más influencia y pues que todo esto se ve como reflejado en la memoria, en el pensamiento y en la escritura. Bueno, entonces por otra parte pues está, él le pregunta a otra persona pues que qué piensa de también de todo esto, y entonces esta persona que es Joe Osha, que es un diplomado en filosofía, también como un amigo de él, entonces le dice que lo que pasa es que es como él dice que los libros se han convertido en algo superfluo, que a mí pues personalmente me pareció bastante impactante. Y entonces dice que dentro de la web efectivamente las dinámicas cambian, y entonces si cambia también esa dinámica del pensamiento, pues mi forma de buscar también cambia. Entonces dice que incluso el lector que se encuentra ya dentro de la web o dentro de la internet no es el mismo lector que está en un libro, sino que dentro de la web hay como más agilidad, ¿no? Pero que en ese mismo campo hay que saber pues andar en esos campos del conocimiento y de la información, para que no precisamente tanta información se vuelva inútil, sino pues saber cómo tomarla, saber cómo tomar qué es lo que se necesita y de una manera muchísimo más rápida. Entonces también acá pues mencionan precisamente que pues ya se encuentran como cosas muchísimo más concretas, que tal vez para buscar no sé, para buscar sobre un tema o tal vez un término, ya se encuentra de una manera muchísimo más directa y no hay que leer, por ejemplo, uno, dos o tres libros, sino que la información está ahí, hay que saberla recopilar. Y pues esta persona con la que habla el autor dice que ya, o sea, lo que tenía que ver con los libros, eso ya como que no tiene como tanto peso como el que se tenía antes. Entonces, bueno, de acuerdo con esto, él dice que también no solo en su campo académico él pudo ver como estos cambios, sino que efectivamente la web se convirtió en una parte como esencial del trabajo, de sus estudios y de la vida social. O sea, muchas veces de parte de las tres. Hay que tener en cuenta pues que él habla de esto como desde los inicios de cuando, por ejemplo, él tuvo un primer computador, de cuando pues tuvo acceso a un modem, que en esta parte como que es muy importante entender que modem no es el que nosotros conocemos como el que nos proporciona la internet, sino que el modem era un aparatico pues también, pero que interconectaba los computadores, más no se conectaba a la red. Esto lo hablaremos más adelante, pero entonces él dice que en un primer momento como que hizo parte de su trabajo, ¿sí? De todo lo que tenía que ver de manera académica, un poquito durante la universidad, y ya fue aumentando en su trabajo como editor, que también pues hay que tener en cuenta de por qué como que él se hizo esa pregunta o esa reflexión, es precisamente porque él es editor, él trabaja todo el tiempo pues leyendo, volviendo a escribir. Y él explica cómo de a poquito, desde que él obtuvo su primer ordenador, entonces ya no era solo para el trabajo, sino también para investigar, y entonces también en las hojas de Excel ya empezó a llevar como las cuentas financieras de su familia, y pues también ahí ordenaba pues sus reuniones con sus amigos, los que también podían conectarse en ese modem, y también como incluso jugar, algo como jugar se volvió parte como de su propio
de su diario vivir y estaba dentro de un computador, ¿no? Y entonces él dice que resulta que a él esto como que lo pone en una reflexión ahora mucho más grande, porque él dice que en un momento determinado él se dio cuenta que cambió tanto su forma de pensar y cambió tanto su modo de vida, que él quería, incluso cuando no tenía nada que hacer en el ordenador, él quería estar en el ordenador, él quería estar conectado, ¿sí? Ya estamos hablando de un tiempito más adelante. Entonces que él quería estar más conectado, y entonces que ahí fue cuando él se estuvo como cuestionando que a qué se debía eso. Entonces él dijo que incluso ya ahí eh, empezó a extrañar su mente, ¿no? Esa mente que le permitía tomar un libro y leer sin ningún problema, de no como de no distraerse, porque él también menciona mucho eso, que se distrae muy fácilmente a la hora de leer un libro. Entonces él dice que él sentía que él llama como al pensamiento lineal, a ese pensamiento que no se distraía, que podía como concentrarse en el libro de principio a fin y terminarlo. Entonces que esa mente lineal fue desplazada completamente y ahora tiene una mente como yo creo que mucho más activa en cuanto a la inmediatez. Entonces que necesita recibir información todo el tiempo, pero que esa información la necesita corta, ¿sí? Porque entonces sabe que si no es corta, pues entonces no la va a leer completa o no la va a leer completa básicamente. Entonces que él necesita como esa información bastante cortita que sea, dice descoordinada. Yo supongo que esta información se puede volver descoordinada en la medida en que si abrimos una información hay un link. En ese link hay otra información que puede hablar de otro tema que está abordando, y así como que se va descoordinando y muchas veces llegamos a sitios que ni siquiera sabíamos. Entonces él dice que esa mente que él tiene ahora pues le pide, pues está como descoordinada en ese sentido, y que frecuentemente entre más rápido mejor. O sea, ya él habla como de una inmediatez, ¿sí? O sea, como que ya todo tiene que ser bastante rápido, y que eso es lo que su mente le pide, eso es lo que su mente justamente le está pidiendo todo el tiempo. Entonces acá ya se empieza a hablar de cómo hay otra reflexión más profunda. Estas son como reflexiones, se van generando como más a partir de todo lo que él habla en un inicio, de no distraerse. Ya está en un punto en el que él dice, bueno, es que el ordenador no simplemente es una herramienta, ¿sí? No es algo que me sirve a mí para mi trabajo, pues que así es efectivamente, sino que se volvió una influencia total sobre él. Entonces precisamente es como en estas dinámicas donde él se empieza a dar cuenta que ya como que toda su mente ha cambiado, y ya el computador como que forma una parte muy esencial, y que pues ha generado como estos cambios que ya vimos como en la mente. Entonces ya es una mente rápida que necesita de cosas bastante cortas y muy rápido, o sea que entre más rápido mejor, además de que lo que mencionaba anteriormente, que necesitaba como estar siempre conectada a esa mente, y pues esa mente ya ha cambiado con todo lo que pues le traía. Entonces esta mente, esta cita 9 que dice ahí, que dice ya no era solo una navaja suiza de alta tecnología, era un medio de comunicación, un dispositivo para buscar y compartir información. Esto hace parte del avance, que porque él empieza como a recapitular desde que tuvo como el primer computador, ¿no? Entonces acá es donde entra lo del módem. Él aquí se refiere a cuando ya podía interconectarse con otros computadores, ¿no? Pero entonces ya como que esta herramienta pasó no simplemente de ser la que le apoyaba en su trabajo, sino pues ya entró como en otras dinámicas. Ya después él se remonta como va avanzando, ya llega como al 2005, y entonces es cuando nació la web, que es la web 2.0. Entonces él dice que también se volvió 2.0 porque esa herramienta que él tenía pues, para revisar en su trabajo, para llevar las cuentas de su casa, para adquirir información, entonces ya no simplemente era para eso,
que acabo de mencionar, sino que llega lo que es todo lo que tiene que ver con la producción. Entonces la web 2.0, dentro de lo que investigué, es como de mano de la web, permite como crear como una comunicación entre los usuarios y que esto pues tiene como por resultado un producto. Entonces es aquí cuando ya él habla sobre el blog. Entonces él dice que pues con todo esto de la web 2.0 pues llega el blog, y él explicaba que escribir antes del blog, escribir un artículo podía llevar algunos meses. Entonces podía llevar algunos meses mientras que lo revisaban y decían, y él decía, mientras que lo revisaban, allá donde yo lo enviaba, yo tenía que en mi casa volver a revisarlo, pues para evidentemente ver si hubo algún error, y en caso de que me lo regresaran con errores, ya tener listo el que yo mismo había corregido, pues para ahorrar tiempo. Y decía que en el caso de un libro, pues mucho más complicado, porque un libro pues se podía demorar hasta un año en verlo publicado, en verlo ya físico. Y él decía, en esta cita él dice que ya el blog termina, o sea, termina de tajo con el tradicional aparato de la editorial. ¿Por qué? Pues porque él dice, es que yo hago un blog y yo escribo, hago mi entrada, le doy publicar y ya todo el mundo tiene acceso a él y está publicado. Puede que no esté en físico, pero ya las personas lo pueden ver. Digamos que él a lo que se refería con la publicación no era tanto como de tenerlo en la mano, sino pues de que las personas tuvieran acceso a él. Entonces él decía, bueno, pues es que ya en el blog esto cambia totalmente, esto es absolutamente, dice él, que es liberador, porque pues todas las personas, no solamente él, ya hacen parte de una producción, de producir algo, ¿sí? De ser escritores dentro de la web. Otra cosa que pues ya él analiza, así como ya entrando un poco a todo lo final, es que él acepta todo esto. Sí, hay una parte bastante importante donde él dice que sí, que él extraña su mente, la que él llama lineal, pero que al mismo tiempo él dio algo a cambio de pues un o sea, dio algo que lo benefició a él por completo. Entonces él dice que se dio cuenta que ese cerebro que ahora él tenía, esa mente que se fue modificando con el paso del tiempo, con el avance de las tecnologías, pues porque él decía que él tuvo una niñez analógica y tuvo que vivir una adultez totalmente tecnológica. Entonces él dice que ese cerebro cambió, ¿sí? De la universidad donde solo leía libros a ahora donde ya tiene un blog y producía sus propios textos y trabajó en una editorial también ayudado por el computador, que era una mente que él tenía que estar alimentando, y que cuanto más comía más hambre tenía. Entonces él se hace referencia a esto, pues llega aquí como esta cita exacta en referencia a que en la medida en que siga avanzando la red, en la medida en que siga avanzando, su cerebro le va a seguir pidiendo más y más y más, porque como ya había explicado que no solo abarca el trabajo y el estudio, sino que también abarca la vida social, y cómo se han dado esos avances, que del modem, ahora la web, ahora la 2.0, y que él dice, yo también me volví 2.0. Entonces él lo que dice con esta cita final es que esa mente va a seguir pidiéndole a medida de que se vayan dando esos avances, ¿sí? Entonces entre más avance la web, su cerebro se va a seguir modificando también, y pues más cosas le va a pedir de acuerdo a todo lo que esté en en el mundo como tecnológico y virtual. Entonces este es a grandes rasgos el capítulo 1 de Nicholas Carr. Espero que haya quedado bastante claro y que estén muy bien.